Muy buenos días, un día más aquí en España. Tenemos un día que no tengo idea cómo va a ser porque todavía sigue nublado. No sé si alcanzan a escuchar. Una de las cosas hermosas de vivir en el campo es escuchar las aves todo el día y toda la noche, porque no tengo idea por qué razón. Hay aves en estos árboles que tenemos aquí que cantan toda la noche. Estoy aquí con otra de mis tazas preferidas y con el deseo de reflexionar sobre algo que ha ocurrido en estos días. Estoy creyendo que hemos pasado de un apagón eléctrico, como el que tuvimos hace algunos días aquí en parte de Europa, a un apagón intelectual, donde hay gente que dice unas tonterías que yo no estoy seguro si las dicen con certeza o por afán propagandístico. Ahora, en estos días, alguien intentó, porque no, en realidad no ha hecho una refutación, ha hecho un reclamo, un descargo ideológico panfletario lleno de frases comunes, tipo eslogan propagandístico. La iglesia es lo más espectacular que existe. Y usted ofende cuando dice que en la iglesia o en el cristianismo no hay libertad de conciencia. Lo sostengo. El cristianismo, tal como lo conocemos, es un engendro político-religioso nacido en la época de Constantino, y de ahí en más se fue forjando un movimiento que dio lugar a una secta política religiosa que llamamos cristianismo en sus diferentes variantes, porque no importa cuántas variantes tengan, la raíz es la misma: control, poder, política. No interesa la moral, no interesa la ética, no interesa la salvación, eso es otra propaganda. Lo que interesa es mantener, como se dice aquí en España, los chiringuitos, es decir, los negocios andando para mantener todos los sistemas denominacionales en conjunto. Ahora, en ese contexto, tú no tienes derecho a expresar tu opinión libremente, no tienes derecho a discrepar. A esa persona que me escribió diciendo: nunca me han negado la posibilidad de pensar por mí mismo en la congregación donde yo estoy. Yo le escribí una sola frase y le dice: comienza a disentir, a ver cómo te va. Porque el disenso no está permitido en las denominaciones cristianas. Hay un pensamiento verticalista que se convierte en una actitud totalitaria, dictatorial, donde el derecho a pensar, a opinar y a tener disenso no se permite, porque en un contexto político-religioso como son todas, y repito, todas, y vuelvo a repetir, todas las denominaciones cristianas, no hay posibilidades de libertad de pensamiento, libertad de culto, libertad de juicio, libertad, porque lo que se cercena es la libertad. No, los cristianos no son seguidores de Jesús. Yo no me canso de repetirlo, pero no lo entienden, porque no se les ha abierto el concepto mental de entender que la historia tiene varias fases. Una fase es la fase Jesús. Por eso yo me autodenomino jesuano, seguidor exclusivamente de Jesús. Esa fase se perdió en el siglo III, cuando Constantino emitió su famoso edicto de tolerancia, que permitió que se empezara a gestar en las sombras este engendro político-religioso llamado cristianismo, y que luego fue generando con los años, con los siglos, todos los grupúsculos denominacionales que tenemos hasta el día de hoy. Pero antes de eso, ¿qué existía? Libertad, libertad de conciencia, libertad de pensamiento, libertad de expresión, capacidad de disenso. Uno observa algunas cosas en las cartas de Pablo en las que permitieron, porque las cartas de Pablo sin duda están editadas, y algunas cosas uno logra captar o leer entre líneas del planteamiento que hace Pablo. Por ejemplo, Gálatas 5:1. No perdáis la libertad que han ganado. No volváis a ser esclavos de ese sistema que pretende secuestrar tu capacidad de pensar y reflexionar por ti mismo. ¿Qué quiere Dios? Dios quiere seres pensantes, quiere seres disidentes, quiere seres que tengan juicio propio. Dios no se opone a la diversidad.
Dios se opone a la uniformidad. Salgan al campo, miren la naturaleza, nada es uniforme, todo es diverso. Diversas flores, diversas plantas, diversos árboles, y es un caos ordenado porque finalmente cada una de esas partes cumple una función. ¿Cuál es el sueño? Lo que les quita el sueño a algunos de los políticos religiosos que dirigen denominaciones. Uniformidad. Todo el mundo pensando lo mismo, por eso que se crean credos. Todo el mundo actuando de la misma forma, por eso que se crean liturgias. Todo el mundo viviendo de la misma manera, por eso que se crean normas para la secta o la denominación. Todo el mundo actuando de la misma manera, por eso que se crean manuales de iglesia o manuales de cortapalos para que la gente actúe de una determinada manera. Mientras no entendamos que esto es un engendro político-religioso que no tiene nada que ver con el Jesús de Nazaret y el que vino a instaurar el reino, donde la única cabeza de ese reino es Jesús, mientras no entendamos que eso nunca ha existido desde el siglo III en adelante, seguiremos en lo mismo. El cristianismo necesita una reforma, y la primera gran reforma deconstructiva es romper con todas las denominaciones. Romper. Alguien me dijo después de la pandemia, ¡uy, qué vamos a hacer! Vamos a tener que cerrar iglesias. ¡Qué bueno! Vamos a tener que cerrar denominaciones. ¡Extraordinario! Van a tener que despedir pastores. ¡Excelente! Porque de esa manera cada cristiano asumirá su función y su misión. Porque la misión no es clerical, la misión es para todos lados, para todo el pueblo, como dice Primera de Pedro. Hay un apagón muy grande que ya lleva siglos. El apagón de cristianos que han desconectado su mente del raciocinio y que no son capaces de darse cuenta cómo son manipulados, controlados, dirigidos por organizaciones que no están interesados en tu salvación, están interesados en tu voto, están interesados en tu bolsillo, están interesados en que seas sumiso, que te calles, que no digas nada, que bajes la cabeza y que como un esclavo hagas todo lo que ellos te digan. A eso le llaman disciplina eclesiástica o disciplina pastoral. Yo le llamo simple y llanamente esclavitud. Que tengan un buen día, gócenle el cafecito, café de verdad, no con sucedáneos, y que les vaya muy bien.